para conocer mejor a Marta Peralta, que era una gran persona. Nos unimos todos y vamos a dejarle al Padre Jesús un Padre Nuestro para que aquí acumulamos a una persona como esta gran mujer que ayudó tanto a la casa junto con el hermano Diego de la Cruz. Y queremos tener un recuerdo especial para ella, al mismo tiempo que descendiente de ella nos va a hablar, creo que muy bien, de su persona. Le rezamos al Padre Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Buenas noches y bienvenidos todos a un nuevo Viernes de Jesús y a esta venerada casa. Hubo un tiempo blanco en el que la familiaridad de los vecinos era tal que hacía posible que todos se conocieran de forma individualizada y hasta los nombres y apellidos de los ancestros se preservaban y transmitían de una manera casi reverencial, facilitando la labor. Incluso la nomenclatura de buena parte del callejero pozolvense respondía a esta identificación de individuos y de linajes. Calle de Praja, Padre de los Yernos, Calle de los Arévalos, de Baltasar Gutiérrez, de Juan Rodaico, Cuesta del Domo, Calle de Andrés Peralbo. A Marta Peralbo le correspondió vivir precisamente en ese tiempo, en pleno siglo XVII, y justamente el nombre de la calle Andrés Peralbo sirvió entonces, y sirve aún, para designar el lugar de domicilio del que fuera su abuelo paterno. En épocas cronológicas posteriores, el crecimiento demográfico de la villa y las sucesivas llegadas de gente foránea dificultaron la labor de reconocimiento mutuo entre los lugareños, pero los mayores aún eran capaces de identificar a casi todos los pobladores, a partir de una conocida pregunta, tan sencilla en su formulación como profunda en su intención, que venía a decir: niño, ¿tú de quién eres? Hoy esta forma de identificación resulta una quimera. El desinterés, el progresivo olvido de nuestro pasado y los constantes movimientos migratorios a los que estamos sometidos hacen que, desgraciadamente, ignoremos la rica experiencia vital de personajes remotos como la venerable Marta Peralbo, pero también la de personas contemporáneas tan brillantes y al mismo tiempo tan veladas para nosotros como la del protagonista de la conferencia que hoy nos ha traído aquí. Pero por muy sencillo y discreto que sea, todo pueblo necesita mantener viva la memoria de las personas y las gestas que han marcado su historia. Y más que les pese a algunos, el nuestro ha brillado especialmente en ámbitos cercanos a lo religioso, como es el caso de Marta Peralbo, de la que en el prólogo a la obra Hijos Ilustres de la provincia de Córdoba, sus autores, Delgado y Rey, afirmaban hace justo un siglo. Hora ya de sacar del olvido a la virtuosísima terciaria, ilustre escritora, Gloria de Pozoblanco, su patria y de la provincia de Córdoba. Así debe ser. Si el olvido es la amnesia de la memoria, la ingratitud es la amnesia del corazón. Pocos han sido los autores que han tratado o prestado atención a la vida y a la obra de Marta Peralbo. Por eso quiero reivindicar aquí la abnegada labor desplegada en este sentido por la familia Muñoz Machado. En su escrito, el añorado don Andrés Muñoz Calero dedicó mucho tiempo y trató a la venerable y a esta santa casa con una delicadeza y un cariño encomiables. Su hermana, la inolvidable maestra doña Mercedes, copió de su puño y letra y divulgó con afán evangelizador el original del siglo XVII de la obra aquí tratada. Y don Francisco Javier Muñoz Machado, hijo y sobrino de los citados, ha retomado la labor de sus dedos y no ha dudado en editar esta obra con el loable objetivo de facilitar la difusión y el conocimiento de la biografía de esta pozolvense ejemplar, pues como él asevera,
presiento que la vida de Marta no ha sido contada correctamente. De Marta Peralbo y de su tiempo les va a hablar con toda propiedad don Francisco Javier Muñoz Machado. Del conferenciante trataré de hacerlo yo. Confieso que el conocimiento que tenía sobre Francisco Javier era muy poco. Escuetas referencias personales, la constatación de pasados vínculos familiares, informaciones muy sucintas sobre la edición de algunas de sus obras, un encuentro y una presentación fugaz en el archivo municipal, algunos intercambios de información durante el último verano, y ahora la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno me ha honrado designándome para su presentación en este Viernes de Jesús. Francisco Javier Muñoz Machado nació en Pozo Blanco en 1944, a escasos metros de donde ahora nos encontramos, en la calle Benedicto XV. Contrajo matrimonio en 1972 con Matilde Jiménez Moreno y tiene 3 hijos. Sus ancestros provienen en parte de nuestra localidad, los Muñoz, pero otra parte de ellos remite a lugares tan dispares como Espiel, Fuenteovejuna o Trujillo. Cursó los primeros estudios en Pozo Blanco hasta finalizar el bachillerato. Prosiguió estudios en Sevilla y finalmente ingresa en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, donde terminó la carrera de Ingeniería. Compartió la etapa estudiantil con la dedicación a otras múltiples actividades, pues nunca ha sido amigo de poner límites a nuevos retos y nuevos conocimientos. Ha trabajado para empresas multinacionales del sector petrolero, en todos los cargos y responsabilidades imaginables, y esa labor le ha permitido además viajar por todo el mundo. Creó su primera sociedad anónima con tan solo 25 años, y tras ella han venido otras de muy diversos sectores, simultaneando la actividad empresarial con la impartición de cursos para la formación de nuevos ejecutivos. Las preocupaciones intelectuales y la afición a la literatura y a la escritura le han llevado a contar con una editorial propia, Maravén, donde tiene cabida gran parte de su obra creativa. En ella se incluyen títulos de materias relacionadas con la actividad profesional que ejerce, pero también con la historia española, la fabulación, las experiencias personales y familiares y, por supuesto, el pasado de Pozo Blanco. Entre esos títulos podemos citar Iberia, España y su entorno, hasta el último Mella, Emirato de Córdoba y Califato de Córdoba, los cuentos de Don Gulueto, No sé si hice alguna vez el camino a Compostela o la conocida vida admirable de la esclarecida Virgen y Sierva de Dios Marta Peralbo. Guarda como auténticas joyas las anotaciones que hizo a lo largo de su vida y es poseedor de una copiosa imaginación donde la magia y la fantasía, lo religioso y las emociones tienen gran protagonismo y cuenta con una prodigiosa capacidad para integrar hechos aparentemente distintos y distantes. Francisco Javier vino a la vida justo cuando el año que le vio nacer fenecía. Es ingeniero de formación, pero le encanta la historia. Es un pozalbense ausente, pero está aquí para descubrirnos e ilustrarnos a nosotros sobre el Pozo Blanco más allegado y profundo. Se trata de una persona cosmopolita y sin embargo interesada por todo lo vernáculo. Un ser de lo más racional y desenvuelto en tecnologías punteras y dirección de empresas, pero proclive al mundo de las emociones y tentado por personajes cargados de misticismo y de espiritualidad. En suma, como en el caso de Marta Peralbo, estamos ante una personalidad singular y aparentemente, solo aparentemente, paradójica, de cuya sabiduría, estoy seguro, ustedes tendrán la oportunidad de disfrutar a partir de este preciso instante. Muchas gracias. Va a cambiar la ubicación al micro. Buenas noches. Me temo que mi charla va a durar un poquito más de lo previsto. He intentado hacer un resumen lo más corto, lo más breve posible de lo que tenía que deciros, pero finalmente
realmente me ha sido imposible contener lo que iba a decir en los 50 minutos que me habían asignado. Por tanto, creo que duraré un poquito más ahora, pero no mucho más. ¿Se oye? ¿No? ¿Se oye bien? Tenemos que decir eso de unos dos, si no, me oyen, no. ¿Me están ustedes oyendo? Yo tengo una voz pequeña, baja. Tengo una voz, no sé cómo decía mi tía Mercedes, poquita y mala voz, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ahora, ¿verdad? Bien, bien, bien. Bien, señores, gracias, José Luis González Peralbo, por tu amable presentación. Yo sé que tú sabes bastante más que yo de la madre Marta Peralbo. Agradezco muy sinceramente a la superiora de esta comunidad de hermanos hospitalarias franciscana de Jesús Nazareno, la hermana Gloria Monge, que me permita estar en esta magnífica capilla del Santo Hospital. Yo fui vecino, como ustedes saben, de Jesús Nazareno durante mis años jóvenes, cuando la vecindad era un concepto importante en la sociedad de los pueblos, y seguramente volveré a ser vecino suyo, Dios mediante, a finales de año. Agradezco a la presidenta de la Junta de Gobierno de la Hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno, Mari Carmen Fernández, que me propusiera dar esta conferencia. Le dije entonces, y no le mentía, que mi capacidad había disminuido mucho en los 2 últimos años y mi movilidad geográfica aún más. Pero ella es una mujer perseverante, que le gusta conseguir aquello que se propone y que tiene además el afecto y el cariño de mi familia. Ambas cosas impedían que yo le negara mi presencia aquí. No sabía mucho de la estructura organizativa de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y me sentí contento al recibir el correo de la secretaria de la misma, Rafaela Redondo, cuyo nombre me había saltado entre los papeles de mi padre hace unos meses cuando preparaba sus obras completas. En un escrito sin terminar, mi padre hablaba de la poesía femenina en general y de la de Pozo Blanco en particular, junto a nombres tan sonoros como Juana de Ibarcuros o con San Juan Inés de la Cruz, Gabriel Amistad, o menos conocidos como Carolina Coronado o Alfonsina Storni. Citaba él algunas poetisas de Pozo Blanco por el ánimo de dar calor local al artículo, y entre otras poetisas del pueblo aparecía Rafaela Redondo y algunos poemas de su estupendo libro Ciudadana del Silencio. Supe en este intercambio de correos que tuvimos que presentaría mi charla a José Luis González Peralbo, cuyo nombre había llegado a mí en la introducción de las obras completas de Antonio María Calero, junto con Emilio Luque Pérez y Antonio Vizcaíno Alcaíno. Luego hemos intercambiado distintos correos y debo agradecerle la generosidad ahora de su visto de algunos datos que yo no tenía. Bien, el objetivo de esta charla es hablar. Yo no acostumbro siempre en los cursos y tal a moverme mucho, a moverme por entre las mesas y tal, pero en este caso no era demasiado posible, pues yo tengo ya mucha seguridad en las piernas como antiguamente. Digo que el objetivo de esta charla era, intentaré moverme, si me ven usted gesticular mucho y moverme mucho, es que estoy un poco conteniéndome para no lanzarme ahí al ruedo para charlar con ustedes y ver un poco la cara que ustedes están poniendo a medida que yo voy hablando, porque me gusta adaptar el discurso un poco en función de la gestión, del gesto, de los rostros y tal. En esos cursos, muchos cursos que yo he tenido que dar en mi vida, uno de ellos era un curso de metodoscopía, que era un curso sobre fisionómica, porque me intentaba enseñar a los vendedores que están en las empresas cuál debe ser la primera reacción, cómo deben hablar a la gente en función de la cara que encuentran enfrente y ver cómo deben cambiar de conversación según las necesidades que tiene el comercio. Yo digo que el objetivo de esta charla, o sea, que no les extraña que yo me pare, que yo les mire, que yo gesticule y que intente de alguna forma ver si se están ustedes aburriendo mucho o no. La charla es, el tema de la charla es de cierta dureza, porque el objetivo de esta charla es hablar de la vida de Marta Peralbo, de acuerdo con el libro del padre Capistrano, titulado Vida admirable de la venerable madre Marta Peralbo. Yo soy solo su editor actual, y del mismo modo que en el año 1689 lo sería don Tomás López de Haro de Sevilla. Pero lo importante es decir, este fray Juan de Capistrano era una persona muy notable, era colegial mayor de San Pedro y San Pablo de la Universidad de Alcalá, comisario general de las provincias de Nueva España, en India, lector jubilado, etcétera, etcétera. En fin, todos los títulos posibles, por los títulos que dice en su libro, debía ser una persona notable, conocedora de su oficio.
Pero lo importante para mí de este relato sobre Marta Peralbo es que fue escrito en 1689, es decir, 4 años después de morir Marta Peralbo. Por lo cual entiendo que lo que dice él, cuando todavía estaba en vida su hermana Juana y su sobrina Victoria de Jesús, Victoria Peralbo, debe ser cierto, porque si no, la propia familia hubiera dicho, pues esto no es verdad. Sin embargo, el mérito es que lo escribió muy pronto y seguramente lo escribió pensando que tenía que decir algo de esta persona tan importante, porque además estaba quizá en juego todavía, o estaba todavía pensándose en el tema hereditario de Marta Peralbo. No crean ustedes que he citado a Rafael Arredondo y a González Peralbo solo para agradecerles su ayuda en este evento. He nombrado a la primera para acordarme yo, que ya tengo una flaca memoria, que Marta Peralbo era también, a su modo, poeta o poetisa. Y al segundo, para traer como inicio de este discurso a Santa Victoria de Jesús, cuya vida era sintetizado en su libro Memorias de la Clausura religiosa ozalbenses en el convento de Santa Clarisa de Alcázar, y que creo que presentó en esta capilla de Jesús Nazareno. Me refiero, como ustedes ya suponen, a Victoria de Alcáid de Peralbo Guevara Villaseca, sobrina de la venerable Marta Peralbo. Victoria, que me sirve de hilo de introducción a esta historia que yo les voy a contar, era sobrina de Marta Peralbo. Era su confidente, según dice el propio padre Capistrano, persona de confianza a la que deja su fluctuaria de sus bienes y encargada de ejecutar su testamento. Por ella sabemos gran parte de los milagros que hizo Marta. De su información se nutre el padre Capistrano, al menos para los últimos 15 años de su vida. Victoria nace en 1657 aproximadamente, porque hay datos contradictorios, y Marta muere en 1685. De los primeros tiempos de Marta, narrados en esta historia, por ejemplo, cuando a los 14 años toma el hábito de la Orden Terciaria de San Francisco, el que los conocía bien era sin duda su primer confesor, que era también confesor de sus padres, el padre Sancho Cataño, del convento franciscano de Constantina, que ya había muerto por estas fechas de 1689, cuando Capistrano escribe esta historia. Vivía entonces Juana Peralbo, la hermana de Marta, pero nunca en este texto se le cita como informadora. Ustedes, por lo que yo diga a lo largo de esta charla, pueden intuir por qué. El padre de Victoria Peralbo, es decir, el marido de Juana Peralbo, era un personaje de relieve local. Será algo ordinario y tiene apellidos de cierto relieve. Se llama Jiménez de Guevara. Guevara era el apellido de una importante mujer de la corte, Ana Guevara, amiga de la reina Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV. Está Alonso Jiménez de Guevara vinculado al Marqués de la Guardia. Es un hombre que mueve mucho dinero en transacciones importantes, pero que se desprende de este relato de Capistrano que tenía deudas que arreglará Marta. Marta, atenta siempre a las cosas divinas, se enterará del problema porque su cuñado está sufriendo horribles penas en el purgatorio. Y viene del más allá a contárselo a Marta, y la que informa de este hecho es precisamente Victoria de Jesús, es decir, la sobrina de Marta Peralbo. La familia de Juana y Alonso, padres de Victoria, es decir, hermana y cuñada de Marta Peralbo y cuñada de Marta Peralbo, fue muy numerosa. No solamente tienen a Victoria, está también Teresa, religiosa temprana, en el convento de la Concepción de Pedroche. Se llamaba Santa María Teresa de la Asunción, de la que Marta conocerá el día de su muerte y tendrá constancia de su entrada en el cielo sin purgatorio alguno. Y Gonzalo, también sobrino de Marta, licenciado en Salamanca, pervertido por la universidad, escuela entonces de hechiceros en las vistas, cuando no de alumbrados, a quien Marta lleva por el buen camino gracias a los libros de San Juan de la Cruz. Se hizo sacerdote y murió joven. No fue al purgatorio, aunque tampoco fue directamente al cielo, porque estuvo 3 días como perdido, y eso que es extraño para mí lo explica bien el padre Capistrano, que tiene argumentos casi siempre para todo lo que quiere. Y hermano de Victoria fue también Pedro Jiménez de Guevara, según este libro, que en otros lugares también aparece como Alonso, que se volvió loco y tuvieron que conjurarle, porque parecía que estaba endemoniado, contra la rebelión de Marta. Vivía en el estado del Marqués de la
misericordia y recobró la cordura poco antes de morir. Le habían puesto el nombre de Pedro, por su abuelo paterno, Pedro Jiménez Santiago, y tuvo además Victoria, es decir, Marta, sobrinos de Marta, hermanos de Victoria, 3 hermanos más que murieron alrededor de 1680, víctimas de la epidemia de tabardillo, una suerte de tifus exantemático procedente de ratas y que transmitían las pulgas. Todos ellos pasaron por la casa de Marta antes de ir al cementerio. En fin, que existieron estos sobrinos de Marta y que murieron de ese modo, lo dice Fray Juan de Capistrano. Y debe ser cierto, repito, porque no diría cosa contraria a la verdad, estando aún vivos Victoria, Juana y otros allegados de Marta. Otra cosa es que se encuentren los documentos o no. Marta y Juana Peralvo eran hijas de Gonzalo López Peralvo y Marina Alcaide. Este matrimonio se había celebrado en 1708. Del matrimonio habían nacido Alonso, Benito, Andrés, Miguel, Juana y Marta. Alonso fue sacerdote, confesor de Marta, y vivía con ella en la casa familiar, que estaba en el comienzo de la calle de lo que entonces era el Callejón del Toro. Acompañaba a Marta en sus idas a la Gargantilla, Alonso, que era la heredad a la que buscaba ir a Marta, y en donde construyó una capilla. Con Alonso discutiría muchas veces por problemas de conciencia, porque Marta era muy meticulosa, y consta además en este libro que discutió con él tanto la ubicación de la capilla de la Gargantilla como la ubicación del oratorio de su casa. Claro que casi siempre se hacía lo que decía Marta. En ambos casos hubo revelaciones que le indicaron el lugar exacto. Posteó Alonso uno de los primeros retablos que tuvo la Virgen de Luna en su ermita y murió, dice Capistrano, a poco de construirse el oratorio para misas en su casa familiar, tal vez alrededor de 1678. Otro hermano, Miguel, otro hermano de Marta, se casó y al enviudar se hizo religioso. Es curioso que de este Miguel no se hable para nada en la obra de Capistrano, y no es extraño porque no debió aceptar de buena gana la decisión testamentaria de Marta y al morir en 1695, Miguel, dejó las 2/3 partes de su herencia a Juana para un hospital distinto al de Jesús Nazareno. De sus hermanos Andrés y Benito, hermanos de Marta, tampoco se dice nada, salvo que todavía en vida de los padres de Marta, se cuenta que ella tuvo que ayudar a confeccionar el ajuar de las bodas de ambos y eso la distrajo de sus meditaciones. Tal vez algún fruto de esos matrimonios, de Benito, de Andrés, o consecuencia de algún casamiento, aparece en esta historia que comentamos un tal Bartolomé Arruz, que Marta nombra como sobrino suyo y que tuvo una terrible enfermedad de la que pensó que se iba a morir, pero que Marta advirtió que no se preocupara, aunque le quedarían secuelas y que llegaría a ser, dice Capistrano, gobernador de la República, supongo que alcalde de la villa. Por lo dicho, parece evidente deducir que se trataba de una familia con grandes vínculos religiosos y pegada al Santo Oficio. Y si subimos hasta los abuelos paternos de Marta, cosa que conoce bien González Peralvo, podemos intuir que estos Peralvo estaban en la fundación del pueblo, o al menos antes de que Cotopaxi tuviera título de villa en 1553. También se deduce de los datos existentes la vinculación con las instituciones civiles y religiosas. Algunos eran alcaldes, otros párrocos de Santa Catalina, otros fundadores de cofradías seculares, otros no solo postean retablos a la ermita de la Virgen de Luna, sino que además como Marta y como Juana ayudan al pleito que con motivo de la participación en la ermita tiene que en 1880 la Virgen de Luna, tiene que en 1881-82 Pozo Blanco Villarroel de Córdoba, continuación de cierto modo de otro anterior de 1590, en el que se dio la razón a Villanueva, aunque sin que fuera satisfactorio para ninguna de las partes, como bien señala Ocaña Torrejón. Hallado esto de la familia de Marta, que la familia de Marta se encargaba del mantenimiento de la ermita de Santa Marta, vulgo San Antonio, que no solo era un lugar religioso, sino que servía a veces para la reunión de los alcaldes de las 7 villas de los Pedroches, eso que se llamaba entonces el Estado de los Pedroches. Se dice esto último, tanto en Casas Deza como en la Santa Capitularia del Ayuntamiento de Pozo Blanco, un excelente trabajo de García Ruzo y de Campeonuelos. Todas estas cosas que digo, se deducen tirando del hilo de Victoria de Jesús, o de Victoria Peralvo, sobrina y confidente, como digo, de Marta, que murió en la
después que Marta y 10 años antes que su madre Juana, lo cual quiere decir que Juana Peralbo se quedó la pobre sola al final de su vida sin ninguno de sus hijos, que fueron lo menos 7. Creo haber dicho que el último testamento de Marta fue el 4 de junio de 1685, un mes y 9 días antes de morir. En el libro se habla del testamento. Pone en boca de Marta en el punto 77, supongo que parte del escrito testamentario, cuando dice: es mi voluntad que después de haber cumplido mi funeral y las mandas particulares que dejo señaladas, se saquen 1000 grados de vellón en las mejores cartas de censo que tengo yo y se le entregan al administrador del Hospital de Jesús Nazareno de esta villa de Pozo Blanco para que coloque rentes y alimenta a los pobres de dicho hospital. Esta decisión fue motivo de bastantes discusiones familiares. Obviamente se trató de cambiar la voluntad de Marta y desviar la herencia a otros familiares. Incluso es posible para contribuir al proyecto que tenía su hermana Juana. Pero Marta era tozuda ya desde niña. Al igual que otras grandes santas de la historia, ella sabía que era solamente un instrumento de Dios. Dice en el libro de Capistrano, en el punto 79, y aunque entre parientes no faltaron quejas de no haberles dejado por herederos, ni faltaron intercesiones de personas de autoridad a este fin, cesaron las pretensiones y quejas con la respuesta que dio la sierva de Dios a un intercesor de mucha posición, diciendo: si vuestra merced quiere hacer lo contrario o variar algo de lo determinado en mi testamento, hágalo por sí, pero sepa que no es mi voluntad, porque yo me intento hacer otra que la de Dios, que es la que me ha inspirado y dirigido en todo lo que he escrito y determinado. La actitud de Marta Peralbo en todas las épocas de su vida, y sobre todo en esta época de crisis del 17, en que España vivía un periodo y unas dificultades tremendas, fue siempre generosa con los necesitados. Se cuenta que en la época de Marta, cuando Marta estaba próxima a morir, hubo una hambruna general, que relata en el punto 87. Determinó Marta repartir la limosna en el Hospital de Jesús Nazareno por mano de su administrador, el hermano Diego de la Cruz. En esta santa casa se juntaban a las 6 de la mañana todos los pobres del lugar y los circunvecinos, las mujeres en la iglesia y los hombres en el compás y patio de dicho hospital. A las 10 del día entraban los niños y se les daba una porción de pan y de carne. A este cuidado se agregaba el de los enfermos del hospital, etcétera, etcétera. Dice Capistrano, hablando del hambre de aquel momento, dice: cesó parte de la necesidad del año 84, 1684, no por abundancia de alimentos, sino por abundancia de enfermedades que quitaron la vida a muchos. En el año 85, año de su muerte, repartía Marta todos los días una fanega de pan amasado y los sábados 2, y encargó a su sobrina Victoria que se hiciera lo mismo, cosa que cumplió en el 86 y en el 87, y dice que no habiendo trigo tuvo que vender joyas y plantas de la casa. Pero en el 85 había sucedido algo extraordinario, es decir, el milagro que Marta hizo de la multiplicación del trigo del granero, que cuenta Capistrano en los puntos 88, 89 y 90 de este relato. Dice así: habíase hecho por su orden y a expensas suyas en el año 84 alguna provisión de trigo para sustentar a los pobres. Del 85 reservando lo restante de la provisión para el tiempo en que se cobraran las rentas, con ánimo de sacar de ella lo que faltaba, pero aquel año por la penuria de frutos fueron tan cortas que apenas tributaron para el sustento de su familia. Procuróse por diversos medios buscar trigo por el mes de noviembre y diciembre, pero se frustraron las diligencias por estar cerrada la saca de todo el partido. Pareciéndole a su confesor que según las limonas que se daba no había trigo bastante para el año, determinó acortar las raciones de los pobres. Avisó el confesor a la sierva de Dios, es decir, a Marta Peralbo, de lo que había resuelto en orden a minorar las limosnas o a cortar las raciones de los pobres, por parecerle así conveniente. Y afligióse sobremanera el corazón compasivo de Marta con esta noticia y dijo a su confesor: tenga vuestra merced mucha fe en la majestad divina, que no ha de faltar providencia de trigo para los pobres. Soy del parecer que antes que aumente, que se minoren las raciones, que antes se aumente, que se minoren las raciones, y no es razón que se acorte el sustento cuando las necesidades aumentan.
Ejecutóse el parecer de la madre Marta y los panaderos sacaban trigo del granero como antes y aún más. Prosiguióse sin cesar el consumo de trigo, pero los panaderos reparaban en que el montón no solamente no se consumía, sino que ni aún se minoraba. Daban cuenta al confesor de su reparo y él procuraba disuadirlo de su juicio porque no se divulgase y con las noticias atormentase el corazón humilde de Marta. Prosiguióse sin cesar el gasto y duró el trigo hasta todo el mes de julio y se sacaron del granero sobre 220 fanegas y aún quedó mucho más. Estas y otras semejantes maravillas, añade Capistrano, obró el Señor con su sierva y son prueba eficacísima del grado y complacencia que tenía en sus piedades, pagando y acreditando con portentos el socorro de los pobres y menesterosos. Estoy citando textualmente a Juan de Capistrano. Se sabe que Victoria Peralbo no tardó mucho en ejecutar el testamento de su tía Marta y lo hizo en escritura pública el día 27 de septiembre de 1688, en donde está la relación de bienes y donde se dice también que el oro y la plata ya se habían vendido para atender a los pobres de gran necesidad, por lo que se corrobora lo escrito por Capistrano. No os he dicho que Marta Peralbo murió a las 7 de la tarde del sábado 4 de agosto de 1685, a los 65 años de edad y 7 días cumplidos, festividad de la Virgen de las Nieves. Seguramente de paludismo o de malaria. Un día en que le tocaba la terciana, posiblemente tenía los riñones destrozados. Al menos sabemos que tenía un médico que la atendía, que es el que prohibió que abrieran las ventanas de su habitación. Hay que recordar que por aquel entonces los médicos no estaban disponibles para todo el mundo y que un año después de nacer Marta, en 1721, el Cabildo de Pozoblanco estaba preocupado por las dificultades para mantener un médico y solicitó permiso para contratar a un médico y a un boticario. Se le iban a pagar 300 ducados y se exigía que el boticario tuviera botica en la villa de Pozoblanco. Parece que años más tarde, en 1779, allá por agosto, en Pozoblanco la iglesia antigua de Santa Catalina había sido derribada y consta en las actas capitulares que don Bartolomé Rufo de Medrajas propuso que, como los vecinos del pueblo, pese a la mala situación económica, ya habían contribuido para levantar los cimientos de la iglesia, pedía que el concejo escribiera lo mismo al señor don Fray Alonso de Salitares, pidiéndole socorro para esta obra. El obispo respondió que daría 1000 ducados si los vecinos ponían otros 1000, cosa a la que nuestros paisanos de aquel tiempo dijeron que no podían, que ya habían puesto 8000 ducados para la obra y que ahora estaban sumamente pobres. Se decidió que, asistidos de escribano, se presentaran ante el obispo para explicarle la situación y que si no hubiera resultado satisfactorio acudieran al Consejo Real y Supremo de Castilla para que provieran remedio, pues no hay razón, decían, para que los cristianos de esta villa valgan cada un año 10.000 ducados, poco más o menos, y no se les provea de iglesia a sus vecinos y feligreses. En el acta capitular de junio de 1685, pocas semanas antes de la muerte de Marta, se vuelve a pedir ayuda al obispo porque la torre no está acabada y hace falta blanquearla, ni están cubiertas las capillas y no se tienen los ornamentos que se requieren. O sea que la iglesia parroquial de Santa Catalina, entonces donde estaba enterrado el ilustre don Juan Ginés de Sepúlveda, muerto en 1573, casi un siglo antes, se había echado abajo y estaba impresentable. España en aquellos tiempos era un desastre económico. Los precios habían disparado dentro de una inflación galopante y hubo que poner precios oficiales en 1680 a la fanega de cebada, al palillón de aceite, a la libra de jabón, a la carreta de selva, a las gallinas, al cordobán, a las suelas de vacuno, al cuartillo de vino, a la libra de cera. En mayo de 1880 se estaban calentando ya los ánimos contra Villanueva de Córdoba, porque el aprovechamiento de la dehesa de la Jara y en septiembre de 1700, el aprovechamiento de la dehesa de la Jara y en septiembre de 1780 un pleito por el nombramiento de San Pedro en la ermita de la Virgen de Luna, de acuerdo con un pleito anterior de 1590. El pleito mayor de este asunto de la Virgen de Luna ocurriría en 1661 y lo cuenta mi padre en uno de sus obras. Marta y Juana contribuyeron económicamente a la defensa de Pozoblanco y yo he leído el documento estos meses pasados, sacado de la Chancillería de Granada, aunque también está en Pozoblanco.
Cuando en los tiempos en que Victoria de Jesús, la sobrina de Marta, dejaba los asuntos de la herencia de Marta en manos del presbítero Martín Redondo Contador, allá por los años 1788, había una religiosa de familia muy digna, escasa de bolsa, que entraba en el convento de la Concepción de Fuenteventura. Era como de 20 años, de poco menos de 2 pares, y a proporción gruesa, frente angosta, ojos grandes y negros, nariz vasta, boca pequeña, labios gruesos, y todo su rostro, al fin pálido y grave, en medio de ser apacible, que causaba mucho respeto y veneración a quien la miraba. Profesaría de monja de velo blanco y sería conocida como Sor María de San Bernardino. La religiosa que digo, nacida también en la calle Real, como Marta Peralbo, en 1667, el día de la Candelaria, 2 de febrero, el mismo día, dice su cronista, que muchos años antes había profesado Sor María Jesús de Ágreda, cronista de María Santísima, además de consejera del rey Felipe IV. Se llamó María Candelaria, era la quinta hija de un matrimonio de Juan Moreno y Isabel Muñoz, que la dejaron huérfana cuando tenía 5 años. Personas, dice el cronista, de sangre limpia y escasa bolsa. Su abuelo materno era del linaje de los castillejos y pulgarinos y procedía de Azuá. Vivían en la calle Real, en el número 30, ya en el recodo que da a la calle Cuartelero. Su biografía refirió Francisco Castellano, lector jubilado de la Santa Provincia de Los Ángeles en 1788, y dice en su punto 48 alguna cosa relacionada con la congregación de Jesús Nazareno. Dice, fundóse en aquel tiempo, se refiere a la juventud de María Candelaria, en la villa de Pozo Blanco, un hospital de la congregación de Jesús Nazareno, que tuvo su origen por aquel mismo tiempo en la famosa ciudad de Córdoba, a solicitud del celoso y caritativo espíritu venerable, sacerdote don Cristóbal de Santa Catalina, cuyas heroicas virtudes han merecido que se trate en la curia romana de darle cultos eclesiásticos. El instituto de esta congregación se dirige a la cura y asistencia de pobres enfermos de uno y otro sexo, en cuadras, dice, habitaciones separadas, por la cuya asistencia puntual hay cierto número de hermanos que sirven a los hombres y más crecido de hermanas que sirven a las mujeres. Deseosas estas hermanas, que sin profesar clausura la observan por rigor de los sacramentos de su espíritu, establecieron en este hospital para ciertos días de la semana, los ejercicios de la venerable Madre María del Antiguo, que se reducen a meditar sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, hacer en memoria suya genuflexiones y postraciones, rezar en cruz algunas oraciones vocales, tomar algunas disciplinas y emplearse en otras penalidades que corresponden con los sagrados misterios de la cruz. A estos santos ejercicios, añade el cronista de la Madre Sor Bernardino, como también para la asistencia de enfermas, concurrían con las hermanas del hospital algunas devotas mujeres, movidas del ejemplo de la venerable Marta Peralbo, que por entonces vivía en aquel pueblo con fama de virtuosa y a cuyas expensas se deberá en la mayor parte la fundación y subsistencia del hospital. Y añade el padre Castellano, que es el biógrafo de Sor María de San Bernardino, en el punto 34, que entre los directores espirituales de la Madre Sor Bernardino estaban los 2 directores que sucesivamente tuvo la venerable Marta Peralbo, que entonces florecían en Pozo Blanco como sabios y experimentados maestros de espíritu. Comento lo anterior no solo porque se vea otra influencia importante de Marta Peralbo en la formación de los jóvenes sino en recalcar que en este tiempo las personas caritativas unidas a la obra del hospital hacían ejercicios espirituales siguiendo las pautas marcadas por escrito por la también franciscana María de la Antigua, nacida en Cajalla de la Sierra, que aunque se decía que no sabía leer y escribir, dejó un libro enorme publicado en Sevilla en 1778, que yo tengo de tamaño folio a 2 columnas, letra pequeña de cerca de 1000 páginas, y que se titula Desengaño de religiosos y de almas que tratan de la virtud. Y este libro era conocido por el padre Capistrano cuando publica la vida de Marta Peralbo en 1789. El propio Capistrano cita a María de la Antigua en la biografía de Marta, en el punto 35 de la segunda parte, a lo referente
producía las mismas emociones y aquella llamita en el paladar cuando comulgaba. Os descontado que también esta obra de María de la Antigua era conocida por el padre Francisco Castellano cuando publica en 1788 la vida de la venerable Sor María de San Bernardino, por lo que pienso, con todo respeto, que después de leer a Sor María de la Antigua, que también el padre Capistrano, que tanto el padre Capistrano en 1689 como el padre Castellano en 1788 bebieron de una fuente común. Voy saltando cosas porque sería totalmente imposible que les pudiera leer todo lo que en el tiempo previsto, pero quiero llegar a unas confesiones particulares, personales, relacionadas con el libro de la Madre Marta Perano, es decir, el libro del que venimos hablando, además de Capistrano, sobre la admirable Marta Perano, la vida admirable de la Madre Marta Perano. Confieso que cuando leí por primera vez el libro de Juan de Capistrano, algunas cosas que en él se decían, supongo que a ustedes les sucederá lo mismo, sobre todo en la primera parte, me parecieron tonterías. Otras las entendía medias, y por último las cartas de la venerable Madre Marta, en las que hablaba de sus visiones y revelaciones, confieso que me llamaron la atención. Era cosa maravillosa ver cómo se pone a Dios delante de los ojos del alma y cómo se muestra a Dios fácil de ser hallado y tan amigable para los que lo hallan. Luego leí la obra varias veces por culpa de la corrección de pruebas de la edición y vi que el libro me interesaba cada vez más, sobre todo porque había términos que yo desconocía y que me parecían extraños. Yo tenía decidido editar la obra, si queréis por razones sentimentales. Mi tía Mercedes había hecho un trabajo de transcripción muy laborioso y en el libro de Capistrano que guardaba mi padre constaba que había pertenecido a mi abuelo Pedro Marta Muñoz Peralvo y a mi bisabuela Rosalía Peralvo. En la Biblioteca Nacional de Madrid me confirmaron que el número de ejemplares eran pocos, no más de 4 ejemplares localizados. Pero supongo que mi padre, que era una persona muy sensata, había pensado lo mismo que yo en su primera lectura, y era que algunas afirmaciones que hacía el autor Capistrano no estaban acordes con la mentalidad de nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando hablaba de las mujeres y de cómo era extraño que Dios hubiera fijado en una mujer para revelarle cosas. Claro que para mí eso no tenía demasiada importancia, porque también Fray Luis de León lo dice cuando presenta las obras de Santa Teresa de Jesús. Tampoco me gustaba, ni creo que era necesario para el conocimiento de la vida de Marta, contar la reacción que tuve siendo niña cuando no quiere ponerse el traje nuevo que sus padres le han regalado y protesta cortándose a tijeretazos para demostrar cuán grande es su vocación religiosa y su desprecio ante las paz y las presunciones de este mundo. En fin, son historias que tal vez yo no hubiera incluido en el libro. Si les soy sincero, tampoco me parecía serio que San Pedro se le apareciera a Marta vestido de pontifical con un hisopo de plata. Yo no creo que en tiempos de San Pedro estuviera definido el traje pontifical. En fin, seguramente lo que escribe Capistrano tiene sin duda un significado distinto al que podemos darle hoy, y se escribió pretendiendo que los aparecidos en la visión quedaran bien identificados por su continente. La Iglesia cuida mucho las formas, y para los que están acostumbrados a sus modos, la liturgia es asunto importante. Pero fuera de estos detalles, lo importante del libro eran, sin duda para mí, las 4 cartas de la Madre Marta Perano. Y uno, tras leerlas, sentía pena de que el libro no continuara con otros escritos de Marta, sin tanto acompañarlos de advertencias que, si bien eran obligatorias en aquel tiempo por razones de censura, desvirtuaban el verdadero mensaje, el verdadero pensamiento de Marta. El caso fue que, discutiendo los confesores de la venerable Marta sobre la ortodoxia de los escritos de Marta, se perdieron gran parte de sus escritos. Es decir, se escapó la liebre, discutiendo si los perros que la perseguían eran galgos o podengos. Claro que había que curarse en salud, porque ya se tenía la triste experiencia de Sor María Jesús de Ágreda, escritora insigne y adelantada en el dogma de la Inmaculada Concepción, intelectualmente perseguida por la Sorbona francesa. Cuando hoy ya nadie lee al francés Bossuet, principal opositor de Sor María Jesús de Ágreda, muchos seguimos pensando que la monja de Ágreda era una santa. No obstante, aquellos concienzudos escritos franceses influyeron en la causa de Sor María Jesús.
Empero las 4 cartas de Marta, incluidas en el libro, y sobre todo la segunda y tercera, eran extraordinarias y se merecían esta publicación aunque el resto del libro fuera de menor rango, aunque solo fuera para recordar a los investigadores locales que tenían una asignatura pendiente. Si me permite, me aproximaré un momento al libro de Capistrano, solo unos minutos para hablar de su contenido antes de hacer reflexiones sobre él. El libro está dividido en 2 partes. Los capítulos son cortos y se leen bien. Si uno se salta algún capítulo no se pierde el hilo del relato. Incluso puede empezar a leer la segunda parte antes de la primera, que es más floja. La parte primera trata de la vida de Marta. En el relato no interesan los eventos civiles, salvo lo que signifiquen algo dentro de lo religioso. Es decir, en el nacimiento de Marta aparecen citados los padres porque son hombres religiosos. Y se cita a los hermanos que tienen contacto con la religión, como su hermano Alonso, o a sus sobrinas Victoria y Teresa, por sus vínculos con la obra de Marta, o con el hospital de Pedroche, o a su sobrino Gonzalo Peralta, porque se convierte al buen camino, o a su cuñado Jiménez de Guevara, porque no salía del purgatorio. Y la primera parte termina cuando el Señor le concede la gracia singular de ser su esposo. Porque si al principio, en el punto 32 de la primera parte, se decía: yo, Señor, aquí he de permanecer así en las aldabas de nuestra puerta, hasta que me abráis y me deis la mano de esposa, al final, en la primera parte, en el capítulo 14, se completa el objetivo buscado y se dice: como la sierva de Dios se viese en presencia de tanta majestad, se postró en tierra con profunda humildad a pedir a Jesús que le concediese el favor que con tantas ansias siempre había deseado de admitirla por su esposo. O sea que Marta nunca olvida su objetivo. El objetivo, por otro lado, para Marta era claro, era posible, tenía plazo para su cumplimiento, que era su propia vida, y se buscaba un acuerdo entre las partes contratantes, en este caso, de Dios con el alma de Marta. O sea, Marta era una mujer coherente y enfocaba todas las actividades de su vida al cumplimiento de un objetivo. En esta primera parte, si los expertos en mística lo analizan con detalle, verán cómo se cumplen paulatinamente las 3 guías para alcanzar la unión con Dios, esto es, la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Pero no me corresponde a mí entrar en esa materia, aunque es evidente que Marta había leído el Cántico Espiritual y la Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz, y con alguno de ellos convirtió a su sobrino Descarriado. En la segunda parte del libro de Capistrano se ocupa de las maravillosas revelaciones que tuvo la sierva de Dios, sacada de sus mismos escritos y de las cartas de su padre espiritual. Aquí ya no hay padecimientos, hay cesión de voluntades y ya la unión con Dios es un hecho. Se incluyen aquí las 4 cartas y las advertencias de Capistrano en las que demuestra que es un personaje docto. No he incluido en esta edición, cosa que sí está en la edición facsímil de la misma editorial, las notas marginales que contienen citas en latín y que dan soporte a los argumentos del autor del libro. Y al terminar las cartas, como digo, me hubiera gustado a mí, como lector, que Capistrano siguiera con otros escritos de Marta y hubiera formado una obra más propia de la venerable madre. Pero se distrae con otras cosas que son importantes para él, es decir, los dones espirituales sobrenaturales que comunica Dios, o cómo se le aparece María Santísima para indicarle el lugar de la capilla, o cómo, y esto es importante, Marta prosigue sus obras de caridad en un momento de hambre generalizada, o en fin, cómo se le aparecen los ángeles y le cantan la Magnificat. Y en el capítulo 11 se habla de la visión definitiva de una mano misteriosa que le va a entregar los dones de Dios para su reparto. Los 2 últimos capítulos del libro se refieren a su muerte y enterramiento en Santa Catalina y la orden del obispo de aquel tiempo de situarla dentro de la iglesia en lugar privilegiado. Y se habla allí de su cuerpo parcialmente incorrupto años después de su muerte. Les diré ahora por qué me dejó preocupado el libro de Marta. Que sepamos, Marta no tenía una formación esencial. Conoce las cosas de su casa, sí, tal vez sea inteligente en las cosas de dinero, pero ¿de dónde sale la vocación temprana de Marta de ser esposa de Cristo? ¿De dónde sus conocimientos sobre los caminos para llegar a Dios?
que Marta había aprendido y puesto en marcha. ¿Por qué escribe también Marta Peral? Son preguntas, muchas preguntas, a las que a mí me hubiera gustado dar respuesta, porque aunque se acepte que una vez llegada a la unión con Dios, Marta conoció parte de su sabiduría, antes de que ese momento llegara, ella ya estaba preparada. Quienes leen el libro encontrarán en el capítulo 3 que una vez tomado el hábito de la Orden Tercera, el padre Sancho Cataño, su profesor, el confesor de sus padres, aparte de ponerla en contacto con la Madre María Ruiz, mujer de buenas costumbres, la instruye en el camino de la vida mística y le manda que se ejercite en la lectura espiritual del glorioso San Pedro de Alcántara. Es importante este punto en la formación de Marta. Pedro de Alcántara, muerto en 1562, era ya beato a poco de nacer Marta y llegaría santo en 1669, cuando Marta tenía 49 años. Era un santo enorme, porque pasaba el río Tétar caminando sobre sus aguas, no se mojaba en plena tormenta y caminaba largas distancias siempre descalzo. Era consejero de Teresa de Jesús y en todo caso fraile franciscano como el padre Capistrán, como el padre Cataño. Entiendo yo que el libro que le dejó Sancho Cataño a Marta Peralbo era un texto titulado Vida y excelentes virtudes y milagros del santo Fray Pedro de Alcántara, escrito por Fray Juan de Santa María, también franciscano, y publicado por la viuda Alonso Martín en 1619. El libro es extenso, con más de 600 páginas, y en él se cuenta la vocación temprana de Fray Pedro, de su rigor en tiempos de enfermedad, de su profunda humildad, de su extremada paciencia. Y en el capítulo 10 de este libro de Pedro de Alcántara se habla de la altísima oración y raptos maravillosa que tuvo Fray Pedro, de los dones de gracias sobrenaturales que Dios le comunicó y de la gracia como sanador que tuvo y los enfermos que en su vida curó. Este libro estuvo en manos de Marta Peralbo. Yo lo tengo y con su lectura comencé a entender de dónde partiría la formación religiosa de Marta, porque en este libro se dicen cosas que ella puso en práctica. Pero se supone que la lectura de Marta no quedó ahí, porque este libro no habla de mujeres. Estoy seguro que el bueno de Fray Sancho Cataño le llevaría también otro libro muy interesante de un formidable predicador y maestro de maestros andaluz que había nacido cerca del Valle de los Pedroches, en Almodóvar del Campo, y que la Iglesia ha hecho oficialmente santo hace unos pocos meses. Me refiero al libro llamado Epistolario de Juan de Ávila, que se había publicado en Madrid, en casa de Piacofén, en 1578, 42 años antes del nacimiento de Marta. Gracias a él se informaría acerca de qué cosa era ser esposa de Cristo, que Marta tanto anhelaba. Leería una carta de Juan de Ávila a una doncella que había comenzado a servir a Dios y en donde le explica la importancia del negocio comenzado, la diligencia que hay que tener en él y cómo ha de ser una esposa de Cristo. Entre otras cosas dice que las doncellas que se entregan a Dios deben tener la lengua ajena a hablar de vanidades, las orejas no deben oírla, los ojos puestos en tierra, el atavío ni precioso, ni curioso, ni sucio, y desde los pies hasta la cabeza ha de ser revestida de honestidad, en el ánimo de ser paloma, pues que es esposa del Cordero. Y si os parece que tenéis desconsuelo, no os espantéis, acordaros que así suele el Señor tratar a sus hijos, y que estas señales no son de ira, sino de querencia. Se podrá aceptar o no el consejo de Juan de Ávila, pero lo que dice cuadra mucho con la actitud de Marta Peralbo, que conocía seguro este epistolario de Juan de Ávila en su totalidad en parte. Y siendo franciscano el padre Sancho Cataño, profesor durante muchos años de Marta Peralbo, que vivía en casa de Marta en Codablanco, en la calle Real, cuando venía de Constantina, no es extraño que le hubiera suministrado a Marta otro libro titulado Triunfos del amor de Dios, del amor a Dios, publicado en 1589 y que estaba escrito por Fray Juan de los Ángeles, también franciscano, un importante místico de entonces, y que escribe sobre algo que le gusta mucho hablar a Marta de sus cartas. El regalo que siente el alma por la presencia de Dios, la amargura que sufre por su ausencia, la suspensión de nuestra alma en Dios, de la bienaventurada unión entre Dios y el alma, de la oración como medio admirable de unión, en fin, cosas que se encuentran en las cartas de Marta, lo cual tiene mucho mérito, porque si leyó el libro que cito, comprendió los altos y difíciles conceptos que en él se explican, lo que requiere no poca inteligencia y devoción. Pero sin duda no fueron estos los únicos libros que Marta leyó.
He hecho alta referencia al principio de esta charla de los ejercicios espirituales que se hacían en el viejo hospital de Jesús Nazareno, donde estamos, y que no eran los de Ignacio de Loyola, sino los de Sor María del Antiguo. Esto se lo corrobora el biógrafo de la madre de Sor María de San Bernardino, incluso el propio Capistrano, en el punto 35 de su libro. Buscando comprender lo que dice el padre Capistrano, hombre docto sin duda, me llamó la atención el capítulo 10 de la segunda parte, en que estando en la gargantilla y deseando oír la magnífica sale al campo, se lo cantan los ángeles por orden de Dios. A mí me pareció el relato algo inusitado y sin importancia bastante para dedicarle a un capítulo, porque yo no sabía el significado de este cántico. Pero, hojeando el extenso libro escrito por Sor María de la Antigua, que se llama Desengaño de religiosos y almas que tratan de la virtud, cerca de 1000 páginas, comprendí esta cuestión. Allí se explica la devoción que tuvo por este cántico de las Magníficas. Yo siempre he dicho las Magníficas, pero aquí se cita la Magnífica. Las cosas raras que experimentó con él, porque ella pensaba que este cántico era de mayor agrado de Dios, ya que Cristo lo oyó estando todavía en el vientre de su madre, en la visita que hizo a su prima Isabel, y en fin, de cómo cantándole devolvió la salud a dos religiosos. La curación lo cuenta María de la Antigua de esta forma. Dice, otra hermana tenía tan lastimosos los pechos que en el coro no podía decir ni aún lo rezado. Curáronla y sacaronla y así se quedó como estaba. Vino una mujer y lo mismo fue. Durmió junto a mí y dióme pena ver tan lastimada una criatura con tan linda voz para alabar a Dios. Y díjome el Señor, mi Señor, si tú quieres bien puedes sanarla con el calor de tu boca y con las Magníficas. Yo no quería, pero la hermana me lo pidió por amor de Dios. Lo hice, canté la Magnífica y al punto sanó. Otra religiosa que se decía Isabel de Oliva llegó a la muerte de una enfermedad muy grave. Me llamó y me mandó decirle la Magnífica y se curó enseguida. Entiendo yo ahora, leyendo a Sor María de la Antigua, la importancia que este cántico tiene y por qué el padre Capistrano lo pone como algo importante en este capítulo de Marta Peral. Aunque yo, olvidado de estas historias, al principio no lo comprendieron. También había oído Marta, es obvio, en aquellos tiempos a Teresa de Jesús y algunos de los textos que prologó Fray Luis de León, porque cuando dice en el punto 36 que después de las visiones de sus sentidos eran mansos y suaves y la vista con grande compostura y sujeción, sin que el alma le cueste trabajo sujetarlos, o cuando afirma en el punto 43 de este libro que todo lo que me ha sucedido muchos años todo ha sido estando muy bien descubierto el entendimiento y los sentidos vivos, suaves, quietos, sin que me inquieten o distraigan el alma, ni me embaracen las mercedes de Dios. Que bien escribe Marta Peral. Es que no dice lo mismo que cuando Teresa de Jesús dice y declara que ni se pierde el uso de ningún sentido ni potencia, pero todo está entero para emplearse en Dios solo. De este recogimiento viene a veces, dice Teresa de Jesús, una quietud y una paz interior muy regalada, que está al alma que le parece que no le falta nada. Si el lector curioso leyera aquellos papeles que dice Fray Luis de León que encontró en los libros de Teresa, en donde cuenta sus conversaciones con Dios, verá cuánta proximidad hay entre lo que dice Marta Peral, aunque se expresen de modo distinto. Bien, no quiero a ustedes cansarles demasiado, solo decir que con estos libros que he citado, que Marta conoció, puedo ahora yo comprender mucho mejor la sustancia con la que están escritas las cartas de la venerable madre Marta Peral, y que entiendo mejor sus milagros, porque milagros hubo bastante y algunos de ellos están en este libro. Y voy a intentar terminar. A pesar de lo que dice en el libro Capistrano, yo no creo que Marta Peral escribiera lo que escribió solamente para seguir el consejo de su confesor. A mí me parece que escribió porque le gustaba escribir y que escribió mucho más de lo que está en el libro de Capistrano, porque tenía mucho que contar. El propio Capistrano lo confiesa en el punto 18 cuando dice: el confesor que la gobernó años antes de su muerte se lamenta, y con razón, de haberse perdido muchos papeles suyos por la variación que tuvo de padres espirituales después de la muerte del venerable sacerdote y siervo de Dios Sancho Cataño. Y creo que el propio Capistrano, antes de publicar el libro que yo he editado, hizo selección de lo recibido para no tener problemas con su aprobación, y se entiende bien esta preocupación en lo que llama él protesto de autor. Y no solamente creo que Marta escribió mucho más, sino que
cartas que están en este libro, porque esa forma de escribir y ese estilo no se adquiere de la noche a la mañana. Y es posible que leyera bastante de temas místicos, porque los conceptos vertidos en las cartas, en parte sacados de otros libros, pero madurados por ella, creo que así lo demuestra. Creo que con independencia de que esté o no de acuerdo con su contenido, solo por disfrutar su forma de escribir mereció la pena esta publicación. Hay trozos extraordinarios en sus escritos, como cuando dice: otras veces me ha hablado Dios no con palabras articuladas, porque sin hablar se entiende Dios y el alma mucho más clara y distintamente que si se hablara. Otras veces no es más que una palabra o dos las que dice Dios al alma para bien del suyo, y es tanta la fuerza que trae y la gran operación que hace al alma que en ninguna manera hay duda ni recelo en lo que dice, ni que es Dios que lo dice. Y de otra parte, y de otro modo, dice en la parte octava, dice: lo que a mí me admira grandemente es que estando el alma en esta vida, pueda y esté gozando de la vida celestial, y de tal modo que el alma y Dios son una cosa, y está el alma dentro del mismo Dios, y Dios en el alma, de suerte que el alma está hecha Dios. Y esto, si como lo conozco no supiera decir, ¿qué quien dijera? Solo que mi alma está dentro de Dios y que con clarísima luz le ve, le goza y le conoce. Pero este ver y gozar y esta luz no sé decir cómo es, porque es indecible. Ni sé decir más de lo que he dicho, sino que mi alma participa en la sabiduría de Dios y que cada vez que Dios se le comunica de la manera dicha es con más claridad, con más gozo y conoce a Dios más altamente. ¿Cómo creerá esto quien no pase por ello? Pues bien, digo que es nada lo que digo y que va mucho de tenerlo a decirlo. O en este misterioso pasaje también, no desarrollado bastante del punto 41, pero que explica lo que debió ser su comportamiento final. Dice: también me mostró Dios el mundo de la manera que estaba, y me causó grandísima lástima el ver las aflicciones, desdichas y confusiones en que andaban los mortales. Y díjome Dios: todo el desorden que ves se origina del amor a las cosas de la tierra. Y eran tan grandes las desdichas en que estaban que ni siquiera miraban al cielo. Dióme grande lástima de ver así el mundo y su majestad. Favoreció mi alma levantándola y poniéndola muy fuera del mundo, muy lejos de él, y me desasió el corazón de todo lo creado. Era un buen final deseado por Marta. No quiero continuar, digo y termino, que sería una pena que una figura de la singularidad de Marta Peralbo, por donde se ilustre, quedara despachado solo con los documentos incluidos en este libro. Deberíamos buscar en los conventos franciscanos, entre los documentos que hicieron la causa para lograr su beatificación, gran parte de los documentos perdidos y publicarlos naturalmente. Si Bodoblanco tiene cubierta con creces su aportación a la intelectualidad del siglo XVI con los libros de Ginés de Sepúlveda o los trabajos de Fernández Franco en parte sin publicar, bien podríamos llenar un poquito del siglo XVII, salvando las distancias, con figuras como Marta Peralbo y la Madre Sor Bernardino. Yo espero que la gente joven investigue y se encuentre la documentación perdida de Marta Peralbo, que en mi opinión pertenece al patrimonio de nuestro pueblo, y se busquen algunas explicaciones mejores que las que yo acabo de darles a ustedes. Nada más, señores, muchas gracias por su atención y buenas noches. Muchísimas gracias por esta disertación que a mí me ha dejado fuera. La verdad es que la documentación que tiene creo que es abundantísima y sería una pena que, como tú has dicho, eso no lo recogieran las nuevas generaciones para sacarlo a la luz. Gracias en nombre de la Junta de Gobierno, gracias en nombre de las hermanas hospitalarias. Yo sé que ha hecho un esfuerzo. Siento haber sido un poco pesada, pero gracias por venir.
a dejar unos libros de la General de